es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Fraternal saludo. No saben lo significativo que resulta para este radioperiodista retornar a su escenario cotidiano de actividad profesional luego de una temporalidad que nunca recuerdo yo haberme tomado tan ancha, tan amplia, tan larga, tan importante, especialmente para una coyuntura que ameritaba un reparo, un descanso mental y un alineamiento con la nueva coyuntura, naturalmente, que estamos comenzando a vivir todos los ecuatorianos, con un discurso muy significativo, creíble, de buena factura, de buenas intenciones, empero con unos comos significativos. ¿Y cómo lo va a hacer, presidente? ¿Cómo entiende usted que la situación está para tanto milagro? Porque estos son los milagros que requiere el país, los milagros que usted logre ejecutar, precisamente con un apego a una dimensión, empero de realismo, y no de realismo mágico. Las cosas realmente no se hacen sino con mucho dinero, con mucha adhesión social, con el respaldo de todos los ecuatorianos, especialmente la gente que tiene un vínculo mayúsculo este mismo instante con el emprendimiento, con el uso de capitales, que están ociosos, ganando intereses mínimos en el exterior, o que prefieren el escenario internacional, y eso no me parece conveniente para la economía ecuatoriana. Y ahora, como decía ayer precisamente en su columna Walter Spurrier Vaquerizo, la economía que hereda Moreno es complicadísima, complicadísima. Qué placer saludarle, don Mauricio Catani, señor arquitecto, señor ingeniero, perdón. Bienvenido, muchísimas gracias. Lo veo guambrito, ingeniero. Gracias, Gonzalo, gracias. Buenos días. ¿Cómo ha pasado usted, ingeniero? Qué gusto verle a los tiempos nuevamente por Vea aquí. usted, ya tocó, sí. Estábamos aguardando, en medio de una estrategia un poco conveniente, una estrategia de esperar con tranquilidad
el desarrollo de algunos acontecimientos que tenían que ver y que tienen que ver naturalmente con la sustentación de nuestras frecuencias de transmisión. Seré franco. Y entonces la estrategia consistía en mantener un prudente silencio hasta que las autoridades definan el asunto, circunstancia que no está todavía definida, pero nos sentimos con el presidente Moreno bastante, si no cómodos en lo político, cómodos en lo económico. Queremos ayudarle en el sentido de lo que tenemos que hacer todos los ecuatorianos para evitar que su discurso resulte francamente un comprometimiento sin continuidad, o sea, sin una consistencia económica y que no sea solamente un comprometimiento teórico o retórico, ¿no? Eso es lo que esperamos todos los sectores, y los que vamos a intermediar la comunicación entre actores. Aspiramos lo mejor de lo mejor, ingeniero Catani, para el nuevo presidente. Por eso me he permitido invitar a distinguidos empresarios, como Gustavo Pinto, expresidente de los industriales de esta jurisdicción. Me he permitido invitarle a usted como que nos ha convencido de un montón de tesis muy pragmáticas, lucidas por todo ángulo, desde el sector que está generando trabajo, laboriosidad, inversión, multiplicación de efectos positivos en la producción. Y eso es lo que venimos nosotros a aplaudir y venimos naturalmente, ingeniero, a apoyar. Creo que ese es el papel que nos corresponde a todo el mundo en esta primera instancia. Le ruego, compañero productor, me comunique con Roque Sevilla en el archipiélago provincial de Galápagos. Él con sus negocios hace pretexto, Roque, ¿no?, con sus negocios, y pasa lindo en esa maravilla paisajística. Qué bueno tener todos los negocios, inclusive las fábricas y las construcciones en Galápagos. Imagínese lo que fuera para usted, ¿no? Una maravilla. Caballeros, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, lo que dice Walter Spurrier, que seguramente ya debe haber retornado, estaba en la Oceanía, invitado a un evento gigante de economistas, y nos tendrá informaciones de última hora respecto a la evolución económica del planeta, porque el señor Trump está muy feliz enfrentando a los medios de su país. Viene dándose una vuelta por donde los árabes y con todo respeto, y los judíos, ¿no es cierto? No es malo decirlo de esa manera. Nos enseñaron a que judío era un peligro para Jesucristo y cosas de esa naturaleza, ¿no? Israel es uno de los pueblos más respetables que tiene el planeta, con sus cositas también. Han logrado defenderse de un destino que lo tenían deparado con poquito de broncas frente a un gigante que hoy ha descubierto un escenario convulsivo que se ubica en lo que nos enseñaron en los primeros años de universidad. Yo recuerdo a un profesor que lamentablemente ya es fallecido, que nos decía: el mundo o la tercera guerra mundial se producirá por una guerra religiosa, y es lo que estamos viendo con notable preocupación. Que la crisis quedó atrás y que todo va a pedir de boca. Pero esto no es un asunto de Walter. Así lo dice el presidente, que entiendo ha salido ya del hospital, Carlos Andrade Marín. Todo debió haber arreglado de tal manera que nuestro expresidente vaya como cualquier ciudadano del pueblo al hospital de IES,
Todo muy bien preparado. El conflicto que tiene el señor expresidente de la República es que él piensa que nos engaña a todos. Nosotros estamos más adelante que él porque ya lo conocemos, 10 años de haberlo lidiado en todo caso. El gobierno de Moreno enfrenta dos problemas muy profundos y de difícil solución. Vean, señores empresarios, tiene por un lado que solucionar el enorme, gigantesco déficit fiscal y además la pérdida por este mismo hecho de competitividad. Y la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, Dios mediante, el señor ministro, exministro de Comercio Exterior, a fuerza de toda su voluntad, ¿no es cierto?, logró ese milagro. Porque es un milagro haber logrado que suscriba el expresidente Correa ese acuerdo, ese plan de enlace comercial con Europa especialmente. Entonces, la Unión Europea, las reformas normativas mineras que darán cabida, dicen, a una instancia exclusivamente minera, son las dos herramientas que tendrá el señor presidente. Vamos con Gustavo Pinto. La primerísima, ingeniero, es el logro ideal que ha conseguido, esto ya de parte nuestra, que ha conseguido el señor presidente Moreno, el acercamiento a los organismos internacionales de desarrollo y crédito. Entonces ya adelantado, y el hombre estaba feliz, como estamos todos, satisfechos de ese acercamiento. ¿De qué nos servirá, qué curaríamos en la expectativa especialmente de la gente que quiere tener la fe, la confianza de que el Ecuador económicamente va a seguir adelante? Le doy la palabra y le saludo cordialmente. Buenos días, don Gustavo Pinto. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Antes que nada, don Gonzalo, quiero expresar un sentimiento que estoy seguro que toda su audiencia tiene hoy día. El alegrarnos tremendamente de volverle a ver en su puesto, reenergizado y con su espíritu de trabajo. Lo hemos extrañado, pero nos alegramos mucho de que esté de vuelta en esta radio que tiene tanta audiencia. Pero mi querido compañero Francisco Rocha ha tenido un rol sobresaliente, un hombre muy estudioso, muy entendido. Sin duda. Hacemos un buen equipo, Panchito. Así es, sin duda. Bueno, el Ecuador enfrenta ahora una situación supremamente novedosa, interesante. Se termina una era, la era, llamémosla correísta, y empieza una nueva era que está caracterizada por la esperanza. 10 años que nos han enseñado muchas cosas, pero que nos dejan una capacidad de análisis para saber evaluar lo que sí ha funcionado, lo bueno y lo malo. Y creo yo que es momento que este nuevo gobierno sepa hacer esa diferenciación, dejándose muy de lado la parte política, la parte conceptual, que creo yo ha hecho mucho daño al país. Usted menciona, por ejemplo, el nuevo acercamiento o la voluntad de acercarse a los organismos multilaterales. El no haber hecho eso durante 10 años tiene el efecto de tener ahora un sobreendeudamiento en condiciones y precios muy altos. El haber dejado vendido el petróleo para muchos años, el no tener acercamiento, no tener capacidad de crédito de otros organismos y el haber perdido la fe de inversionistas en nuestro país. Fe que estaba ya dañada, ¿no? El inversionista extranjero en nuestro país no ha venido en estos últimos 10 años y probablemente no va a venir este año y probablemente tampoco el próximo. No es que sea agorero,
sino que el inversionista mira los resultados. Hay que medirle a cualquier acción por resultados. ¿Qué resultados nos ha dado estos 10 años? Unos buenos y otros malos. El nuevo gobierno deberá profundizar en los buenos y hacer los correctivos muy rápidamente para poder arreglar aquellas cosas que no han funcionado. Ingeniero Catani, entonces, ¿cómo debería este nuevo gobierno apurar esa percepción de los inversionistas? ¿A través de qué acciones? Buenos días, Gonzalo. Me sumo nuevamente a la felicitación por tenerle nuevamente aquí en los micrófonos. Efectivamente, nosotros, y especialmente en el sector de la construcción, en el cual estoy yo inmerso, vemos con mucho optimismo los anuncios que se han dado, ¿no es cierto?, en el sentido que aparentemente pues la vivienda va a ser un eje principal de este gobierno. Y lo que yo siempre he dicho, ¿no es cierto?, en el sector de la economía en general, pero de la construcción en particular, hay un tema esencial que se requiere y es el tema de la confianza. Sí, yo siempre he dicho que los que nos dedicamos sobre todo a la construcción inmobiliaria no vendemos viviendas, no vendemos departamentos, casas, urbanizaciones, lo que nosotros vendemos es confianza. Y eso es lo que se requiere. Se requiere retomar la confianza, recobrar la confianza para que los inversionistas vuelvan a confiar, vuelvan a invertir, y obviamente todo esto traerá todo ese círculo virtuoso que tiene la construcción al dinamizar a todos los sectores de la economía, pero sobre todo a generar empleo, y generar el empleo para las personas que más lo necesitan, porque el trabajador de la construcción, hablemos del peón de construcción, ¿no es cierto?, tal vez es la mano de obra que no requiere ningún tipo de calificación para trabajar. Es la gente más humilde y es la gente que más necesita su trabajo, porque este trabajador de construcción es aquel que come lo que ganó el día. Lo que ganó ese día es lo que come. Si no consiguió trabajo, pues ese día no come, así de fácil. Entonces es un tema no solo de empezar a mover la economía en todos sus ámbitos. Como decíamos, la construcción mueve absolutamente a todas las industrias relacionadas. Pero sobre todo tener una conciencia sobre esta gente, sobre el trabajador de construcción, que en los últimos años, pues nosotros vemos con mucha angustia todas las semanas en nuestras obras, cómo viene esta gente a pedir trabajo y lastimosamente no lo ha habido. ¿Cómo generar esta confianza por parte del nuevo gobierno? Yo creo que tenemos que empezar a aterrizar un poquito en números y en cifras. Por poner un ejemplo, se ha hablado de que el plan de gobierno son 325,000 viviendas en los 4 años de gobierno. ¿Cómo les parece cuantitativamente a ustedes aquello? A ver, aparentemente cuando se está en campaña se oyen cifras de millones de viviendas, ¿no es cierto? Entonces cuando se aterriza en una cifra de 325,000 viviendas, aparentemente no es mucho. Pero si lo ponemos en contexto, en cifras, es un plan muy, muy ambicioso. Por ejemplo, en los primeros 9 años del gobierno de Rafael Correa, se construyeron en promedio 4,000 viviendas al año. Es decir, en los primeros 9 años de gobierno de Rafael Correa se construyeron 36,000 viviendas. El último año de gobierno se construyeron 20,000, pero por efectos del terremoto. Van 56. Sí, son 56,000 viviendas en 10 años de gobierno y en 10 años que hubo la plata. Y Lenin quiere construir en cuestión de un par de años, según su expectativa generosa y bien intencionada, pero nada práctica. En números redondos estaríamos hablando de 80,000 viviendas al año. Entonces es un reto muy, muy grande. ¿Realizable o no realizable? A ver, es realizable siempre y cuando se alineen varios factores. Primero, necesariamente va a tener que contar con
con el concurso del sector privado. ¿Sí? Primero porque entendemos que y como ya se mencionaba, las finanzas públicas están bastante golpeadas, y para llegar a una cifra de 325,000 viviendas, y si hablamos a un promedio de $10,000 la vivienda más básica, que era la que se estaba entregando por efectos a los damnificados del terremoto, estamos hablando de $3,250 millones para la vivienda. Entonces son cifras bastante altas que van a requerir necesariamente el concurso y el apoyo del sector privado en este sentido. Ahora, como sector privado, y teniendo en cuenta que ya el presidente Moreno ya es oficialmente nuestro presidente desde hace algunos días, nosotros estamos dispuestos a poner el hombro, a pesar de que tengamos diferencias importantes en cuanto a nuestra manera de pensar, en cuanto a nuestra manera de concebir la economía. No importa, él ya es nuestro presidente y nosotros vamos a poner el hombro. Además, anuncios interesantes, súper interesantes para ustedes inclusive. De hecho, además que el éxito de él es el éxito del país. ¿Sí? El hecho de que él tenga éxito en su gestión en la presidencia va a hacer que el país tenga éxito, y eso es en última instancia, eso es lo que a nosotros nos interesa. Permítanme irnos un momentito hasta el archipiélago. Allí nos va a atender el señor economista don Roque Sevilla. Vamos a tratar de restablecer esa comunicación, porque hemos perdido alrededor de $6,000 millones en exportaciones. En estas, ¿qué podríamos decir? Falta de decisión, ausencia de decisiones contundentes de la administración Correa. Qué pena, como seguramente tiene tiempo para escucharnos, qué pena, expresidente, tener que referirnos a usted y a su gestión, porque obviamente estamos en una coyuntura donde tenemos que recordar errores, éxitos, números más que todo. Usted perdió, economista Correa, $6,000 millones en materia de exportaciones, porque no quería firmar ni avala lo que ahora pasó a ser una especie de motivo de orgullo para su administración. Y le decía a su ministro de Comercio Exterior: firma, Rafael, esto es bueno. Pero hay otro ministro que ventajosamente Lenin le ha ubicado en un sitio menos agresivo. El señor Van der Valken iba a estar en educación, entonces él creo que quería manejar el comercio exterior, y Dios no quiera, porque él es cerrado pues a su ideología, ¿no es cierto? Una limitación terrible. Estando con Roque Sevilla, en 5 minutitos, tiene que terminar una nadada de esa parte de Santa Cruz, en donde se puede nadar largo. Le estoy vacilando, Roque, 1000 perdones. Bueno, en 5 minutos estamos con él. Pero Gustavo puede decirnos, mire, 6,000 millones por un lado y 5,000 en rentas. En el aspecto tributario hemos perdido 5,000, como caja fiscal hemos perdido 5,000. Van 11,000 millones. Ese es el déficit fiscal. Y sumando. ¿Qué deberíamos sumar? Gustavo. Lo que hay es que sumar cada dólar que pueda llegar al país. Para esto ya se ha mencionado la palabra clave, que se llama confianza. ¿Por qué no hay confianza en el Ecuador? ¿Qué es lo que hay que hacer para restaurar la confianza? Para que empresarios, trabajadores, nacionales y extranjeros vuelvan los ojos al Ecuador y se empiece a invertir en el Ecuador. Hay que tener confianza. ¿Por qué no hay confianza? Porque no hay seguridad económica. Todos los días se ha hablado, todos los sábados al menos se ha hablado de que la maldición de la dolarización. Entonces eso hay que dejar de hablar de eso y hay que insistir en el diálogo del presidente Moreno de que va a fortalecer la dolarización. Falta que nos diga qué acciones va a tomar
para fortalecer la dolarización. Y que todo el equipo hable en ese sentido y tome acciones en ese sentido. Ayer en una entrevista al nuevo ministro de Finanzas, entre muchas cosas positivas que dijo, dice también hay que evitar que el público demande dinero físico. No diga esas cosas, se entienden mal, ¿no es cierto? Él tiene una motivación de eso porque toda el manejo de billetes le cuesta al Estado, pero deje eso, no. Tiene que decirnos cómo va a fortalecer la dolarización. ¿Por qué no hay confianza? Porque no hay seguridad jurídica. Si bien es cierto que todo el aparataje jurídico ha sido mejorado físicamente, creo que hasta técnicamente, pero se politizó la justicia. No, las sentencias de los jueces ecuatorianos. Pero en el discurso están las soluciones que presenta el nuevo presidente. Ahí está la diferencia, Gonzalo. No es solo en el discurso, sino en las acciones. Hemos oído mucha palabrería. ¿Qué le faltaría en el rubro de justicia y seguridad para la inversión? Le pregunto a Mauricio Catani, señor ingeniero. A ver, yo estoy de acuerdo en que ya después de 528 sabatinas ya estamos completos de palabras. Ahora necesitamos hechos, necesitamos hechos concretos. Entonces, si el discurso del nuevo presidente... Pero el discurso redondeó, ¿no? Absolutamente todas las sabatinas en cuanto a que Correa o la administración anterior dejó diciendo algunas cosas a medias. El presidente se dio cuenta de los anhelos y necesidades de todos los sectores productivos y emprendedores de nuestro país. Y nos dijo a todos cuál va a ser este cuarto de hora constitucional y programático de parte de él. Pero, y qué ganas de decirle al oído ese mismo instante, ¿de dónde va a sacar tanto dinero? Así es. ¿De dónde va a sacar, presidente, tanto dinero? ¿Esa es la parte más complicada para usted? A ver, varias cosas, ¿no es cierto? El hecho de que ya se haya pronunciado en el sentido de que va a fortalecer la dolarización, que va a ser un gobierno más inclusivo, un gobierno que logre nuevamente bajar los niveles de confrontación que ha habido en los últimos años. Son sin duda mensajes positivos, ¿sí? Pero una vez más, queremos ver en hechos, por ejemplo, ¿no es cierto? Si la vivienda va a ser su eje central de gobierno, ¿sí? Por las cifras que ya hemos mencionado, ¿sí? Entonces queremos ver que los cambios que se están conversando en cuanto a la ley de plusvalía, que se concreten en los próximos días. Ya los tenemos bien avanzados, ya se ha demostrado a diferentes autoridades que la ley tenía falencias, la ley como salió de la Asamblea tenía falencias. Entonces, si ese va a ser un eje, vamos corrigiendo las cosas, pero ya, en las próximas semanas tienen que haber resultados concretos. Si el discurso es que este va a ser un gobierno más inclusivo, más tolerante, que se va a bajar el nivel de confrontación en el tema de la seguridad jurídica que estábamos conversando, pues veamos hechos, ¿sí? Ok, ¿qué pasa con aquella gente que ha sido criminalizada por la protesta social? ¿Sí? Vamos poniendo las cosas en orden. ¿Qué pasa con el tema? Paremos ya el tema tan injusto, tan sin sentido de Sedatos, por ejemplo, y Polibio Córdoba, ¿sí? Es cuestión de que su ministra de Justicia, que es la impulsadora de este tema, investigue. ¿sí? Y investigue y que se acabe este sinsentido. Entonces, empecemos un nuevo gobierno. Y pidió ese puesto después del alboroto que hizo aquí, ustedes recordarán, la señora ministra, actual ministra de Justicia, hizo un alboroto que no dejaba hablar a nadie contra el tema de Sedatos. Yo dije, esto va a tener mal fin, justo. Exactamente. ¿Y qué vamos a sacar con esta pureza? Quieren convalidar de que la elección fue impecable, rigurosísima, y eso no es así tan... Bueno, pasemos la página, Gonzalo. Ya, sí, ya correcto, es presidente. muy bien. Ya es el presidente. ¿Sí? Entonces ya discutir
de que si fue o que si no fue. Escuchándole además, merece ser ahorita ya un no presidente tiene. para esta temporalidad. Hablándoles francamente como discurso. Ahora hay que ayudarle, y dijimos de comienzo, hay que ayudarle a que se concrete, no solamente que queden palabras. Muy bien, ¿qué es lo que él decía respecto a lo que estamos hablando? Vamos a sostener la dolarización. Vamos a sostener la dolarización. Repito, por favor, vamos a sostener la dolarización. Para ello impulsaremos todas las políticas y actividades que permitan sumar dólares a nuestro país. No tendremos una moneda paralela. No tendremos una moneda paralela. No tenemos todavía a Roque Sevilla, que es moneda paralela a este momento, frente a nuestros invitados en el estudio. Créame que le necesito de suma urgencia. Ojalá nos pueda atender. Bueno, ¿usted tiene la intervención del señor ministro de Finanzas? La de el día de ayer. Está en el diario El Comercio. Gobierno y asamblea se enfocan en lo social. Negocio. Usted tal vez nos podría dar, porque me parece que allí ustedes alabaron algunas expresiones del señor definitivamente, ministro. Porque, por ejemplo, esto que dice, o sea que no va a haber moneda paralela. ¿Un ministro pragmático? Bueno, es que tienen que ser, no les queda más remedio. O sea, entrar a manejar las finanzas del país con un déficit de ese tamaño, con una incapacidad de pago notoria, que ese es el gran problema. El mayor problema de la deuda no es el tamaño de la deuda, sino la incapacidad de pago. Es como cuando a uno le prestan una plata en el banco para creo que es del South, y uno pierde el empleo, entonces no tiene de dónde pagar las deudas. ¿Cierto? Es bien difícil, entonces, claro, la presentación está perfecta, ¿no es cierto? Vamos a fortalecer la dolarización, no va a haber moneda paralela, todo eso genera confianza, pero por la experiencia de los últimos 10 años, tenemos que decir, a ver, ¿cómo lo va a hacer? Tiene que generar dólares. ¿Cómo va a generar dólares? Solo hay dos maneras. O seguirse endeudando, lo cual arruina todo el resto de la estrategia, o generar dólares vía servicios y exportaciones. Pero mire, ahora que le estoy localizando la declaración que usted mencionaba, usted se refería a la del sábado, sí, pero que salió publicado en el diario El Comercio esta víspera. Lo que el ministro Carlos de la Torre nos menciona. Recuerde, ministro, que usted nos comprometió su generosa presencia en este medio de comunicación una vez que, ¿se acuerda que estaba en una rueda moscovita en cuanto a que habían algunas alternativas para designación del señor presidente? Pero yo me di cuenta, oportunamente, que Carlos de la Torre iba a ser el nuevo ministro de Finanzas. Él lo que dice es, cuando le pregunta el compañero Sebastián Angulo y la respetable compañera Mónica Orozco, desde el diario El Comercio le preguntan cuáles van a ser los pilares del programa económico suyo, señor ministro. Él dice, uno es el fortalecimiento de la dolarización. No es ninguna novedad, y anunció así el señor presidente. El Ecuador ya tiene construida una importante infraestructura y tiene capacidad o capacidades productivas. ¿A qué se refiere esto, ingeniero Catani? Ya tenemos infraestructura para tenemos carreteras. Se dará un gran impulso a la producción con el sector privado y la economía popular. O sea, sigue la parte ideológica en supremacía, digamos. Pero ya entró el sector privado. Bueno, ¿cómo fortalecer? Sí, para Carlos especialmente es buena nota. Vamos a impulsar toda actividad que genere divisas, como exportaciones.
y vamos a mejorar o ampliar las condiciones para que venga la inversión extranjera directa, la inversión extranjera directa. ¿A dónde ha ido la inversión extranjera directa en estos países bolivarianos? A ninguna parte. Entonces tenemos que ya no hacer, claro, el señor expresidente Correa quería quedarse en lugar del desaparecido comandante Chávez, y entonces como una especie de adalid, una especie de líder de la región, pero no le salieron las fotos que él precisaba. En todo caso, para la banca, una señal que podría contribuir a fortalecer la dolarización es revisar el actual esquema de dinero electrónico, le preguntan los colegas del comercio. Y él responde, eso está abierto al diálogo y nuestro objetivo fundamental es el fortalecimiento de la dolarización. Lo que se analice del dinero electrónico va a estar en ese sentido. De ninguna manera en el Ecuador se va a establecer otra moneda o cualquier otro tipo de esquema. Oye, ministro, pero entonces está en análisis el pedido de que el dinero electrónico pase a la banca. Sí, se va a analizar, dice, no se niega. Entonces, Carlos de la Torre está muy bien ilustrado lo que quiere el señor presidente de la República y no quiere resentirlo ni de broma. Nos sentaremos, ya conversaremos, estaremos abiertos, nada está descartado. ¿Qué les parece a ustedes esta apertura? ¿El economista? Ah, ya está Roque. Entonces, a usted, ojalá nos haya escuchado. A usted le preguntamos aquello. ¿Qué es lo que el señor nuevo ministro de Finanzas va a hacer en beneficio pragmático del discurso del señor presidente Lenín Moreno? Porque él es el que va a plasmar, pues no, las palabras del señor presidente. Usted tiene mucha confianza en Carlos de la Torre, ha sido un profesor universitario muy aplaudido, un hombre de la academia, pero que yo recuerde así funciones públicas no le he visto en ese. Pero bueno, está diciendo de que todo lo dicho por el señor presidente Lenín Moreno está muy bien y él está en el ámbito de conversar con todos. ¿Qué le parece a usted, Roque? Gonzalo, buenos días. Yo lo que le diría es que, como ya dijeron mis dos contertulios, que la base de todo es ir creando claros elementos de confianza, y uno de ellos está referido al de la dolarización. El dinero electrónico manejado con el criterio que se venía haciendo, esto es como un instrumento de expansión monetaria sin respaldo, es algo que genera enorme desconfianza del público en general, de la banca y de todos aquellos que entienden cómo funciona la masa monetaria, que puede, al desbocarse, producir el mismo efecto que una devaluación. Esto es inflación y falta de transparencia en el manejo económico. De tal manera que ya se ha dicho de parte de las cámaras que uno de los pasos claros de confianza sería volver a establecer el dinero electrónico como un medio de pago exclusivamente, pero no utilizarlo como un medio de expansión monetaria. Entonces, ¿le debe manejar la banca nacional esa posibilidad de que el dinero electrónico... Eso es lo que está sucediendo en todo el mundo este rato, que poco a poco el dinero para la transacción del día a día en cantidades menores se las hace de manera electrónica. Esto permite desbancarizar también, es que las transacciones se hagan directas entre el proveedor y el comprador sin pasar por la banca, sino es sin pasar por la banca en el sentido del flujo directo del sistema de caja de compensación. Entonces,
Eso es muy bueno porque permite el traslado del dinero rápidamente entre cuenta y cuenta, pero no debe utilizarse como un sistema de emisión de moneda truculento. Esto es algo que no conviene. Y yo le quería hacer un comentario, lamentablemente no pude estar conectado. En la primera instancia, así fue. Gonzalo, yo quisiera también mencionar lo importante que es desde el punto de vista de planeación de largo plazo en el país, repensar las áreas estratégicas de desarrollo. Esto es fundamental, no es un asunto de ideologías, sino un asunto de conveniencias estratégicas. ¿Cuáles son las áreas que para usted gozan de prioridad o el país requiere priorizar esas acciones de producción? Yo me basaría en los principios de deporte estratégicos. Esto es, nosotros tenemos ventajas que son ventajas competitivas y comparativas. Las comparativas son las primeras que hay que desarrollar. ¿Cuáles son estas? Las que se dan por el lugar donde está el país, no por las capacidades de la gente en cuanto a su potencial productivo. Entonces me refiero, por ejemplo, a la cantidad de energía solar que tenemos, a la ubicación geográfica que tenemos. Entonces voy a dar dos ejemplos rápidamente. El primero, que tiene que ver con la ubicación, es extraordinaria en cuanto a la distancia que tenemos hacia el Asia, hacia el continente asiático. La ciudad de Manta es la ciudad que y el aeropuerto que más cercano está en América del Sur hacia todos los países asiáticos. Por tanto, el aeropuerto de Manta debería ser desarrollado y retomado esa idea para que sea el hub, o sea, el centro de distribución de todos los vuelos del Asia, quitándoles esa ventaja a Lima y a Bogotá. El aeropuerto de Manta tiene la gran ventaja de tener un clima extraordinario que le permite operar 7 días a la semana, 24 horas. Y esto sería extraordinariamente positivo para los vuelos que vienen del Asia, que hoy en día no tenemos conectividad con ellos. Y eso traería turismo, carga, posibilidades de comerciales extraordinarias. Entonces, esa es una posibilidad importantísima. Y la segunda es el desarrollo de la energía solar con las nuevas técnicas que existen ahora de baterías de acumulación. Nosotros tenemos la máxima irradiación solar posible por estar en el Ecuador. No es porque somos más inteligentes los ecuatorianos, sino por la ubicación geográfica que tenemos. Y eso nos permitiría a nosotros rápidamente desarrollar una cantidad de opciones de energía extraordinarias y reemplazar el petróleo de una manera muy rápida, evitando el dispendio de más de 2.500 millones de dólares en los subsidios a los combustibles. ¿Otro ámbito estratégico prioritario que tenga la bondad usted de explicarnos? Bueno, el turismo. El turismo, sin duda alguna, en donde ya se combinan ventajas competitivas y ventajas comparativas. ¿Por qué tiene ventaja comparativa el turismo? Porque el clima es tan bueno durante todo el año que no tenemos temporadas, por tanto podemos tener un flujo de pasajeros todo el año, cosa que no sucede en las zonas pero también el gobierno debe dejar en manos de las autoridades de las ciudades. Las ciudades tienen también esta oportunidad, los señores alcaldes, de perfeccionar las bondades, los atractivos, preparar al público, saber atender a los turistas. Eso es un asunto más bien de ciudades, y el éxito del turismo en otros países han sido precisamente porque las autoridades seccionales se han metido de lleno, digamos, en esta actividad. No sé qué le parezca a usted. No, pero hay cosas anteriores todavía, y lo menciono rápidamente. Y el ejemplo de Costa Rica es muy aleccionador. En Costa Rica contrataron a una firma especial francesa que se dedica exclusivamente a negociar con las líneas aéreas para que aumenten el número de vuelos hacia Costa Rica. ¿Y eso cómo se hace?
¿Qué premio hay para las aerolíneas? No, la primera cosa es que se les entrega estudios en detalle de las posibilidades de flujo de pasajeros que pueden tener, con unos estudios comparativos que son válidos. A veces las empresas y las líneas aéreas la mayoría de las líneas aéreas no tienen eso. Y me contaban esta semana unos amigos costarricenses que están en el negocio turístico que más de 12 compañías europeas han abierto operaciones en los últimos 4 meses en Costa Rica. Y esto hace que el flujo turístico casi que se duplique. Entonces, trabajos tan sencillos como esos, de invertir en la conectividad aérea, hace que el Ecuador se vuelva un verdadero potencia turística. No es suficiente la publicidad y la propaganda, porque si no hay conectividad le da lo mismo. Pues si usted no puede llegar a este maravilloso país porque no hay vuelos, como solo tenemos 3 compañías aéreas que vuelan a toda Europa. Eso es un desastre, ¿no es cierto? Y lo mismo. Teníamos una de bandera, pero la corrupción la tragó. Por eso, entonces ahora tenemos nosotros que buscar reemplazos de conectividad. Cosas como esas, tan sencillas, que hay como hacer con poquita inversión, pero con inteligencia, son cosas. Pero el señor presidente está decidido a apoyar el turismo. Vamos a enamorar al mundo de nuestro hermoso y diverso país, de nuestra selva exuberante, de los imponentes Andes, de esas ciudades patrimonio de la humanidad, de nuestras playas infinitas y de nuestras islas encantadas, de nuestro Guayaquil, de nuestro Manta, de nuestro Puerto Viejo, de nuestro Esmeraldas. Vamos a enamorarles de nuestro país, pero sobre todo... Pero ¿cómo le sacamos al señor presidente de esta balada, digamos, de afecto al país y a la actividad turística, ¿no es cierto? Es una balada de amor al país. Y es nuestro país. Él se siente muy orgulloso. ¿Cuáles podrían ser los elementos, aparte de los que menciona ingeniero Pinto, de los que menciona ingeniero Catani, de los que menciona el señor economista Roque Sevilla desde el archipiélago? Él está con la parte pragmática del negocio, digamos, ¿no es cierto? Por ahí es la cosa. Pero ¿cómo le ilusionamos para que el señor presidente actúe al tenor, digamos, de las necesidades de convertir al país en un escenario turístico por excelencia? ¿Qué se les ocurre decir este momento a ustedes, Gustavo? Totalmente de acuerdo con Roque Sevilla de que el desarrollo del turismo es uno de los polos que están listos para ser desarrollados. Es un filón de riqueza. En la agricultura, en la construcción y en la infraestructura están los otros puntos en donde hay que actuar. Ajá. ¿La minería? Pero en la minería sin duda, claro que sí. Pero ahí tiene el gobierno la obligación de decir quién va a invertir. En los últimos 10 años la política de inversión ha sido que el Estado puede hacer todo, o sea, socialismo. Pero se ha demostrado. El señor presidente dice, no, si ahora yo voy a esa corresponsabilidad. Por eso les llamo el sector privado tiene que intervenir. Por eso les llamo yo, Gonzalo, la oportunidad que tiene el presidente de demostrar un cambio de política económica en el país sustancial. Que no sea ya el Estado el que hace las inversiones en infraestructura y en promoción de desarrollo para poder exportar, para atraer dólares, sino que sea el sector privado el que lo hace. Esta filosofía que nos vendieron de las estrategias público-privadas como cambio de matriz productiva y todo eso, se quedó en el cuento, pura palabrería. Las inversiones se hacen cuando son productivas, cuando son atractivas, cuando dejan rédito, cuando son, no le digo garantizadas ni seguras, pero que son atractivas. Ahí se jaló Correa. Sin duda, porque él, como él promueve un sistema socialista, profundamente socialista, considera que el Estado tiene que hacer todo.
tuvo la plata durante un tiempo para hacer mucho. Yo creo que no se debió hacer esa infraestructura. Por decir un ejemplo, las hidroeléctricas con el dinero de los ecuatorianos, del dinero público. Eso debió haber sido hecho con dinero privado, 100% privado. Y así se debe hacer el resto de estas otras inversiones. Pero tengan la bondad de aplaudir la iniciativa que tiene el propio presidente Moreno de prácticamente apartarnos de ese escenario de indecisión, ese escenario ideológico cargado de mucha politiquería, queriendo ser el rey de la región y todo lo demás, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer un consejo consultivo, dice él. Conformaremos un consejo consultivo productivo tributario para sentar las bases de un trabajo conjunto entre lo público y lo privado. Vamos a respetar el acuerdo firmado con el sector productivo, pero nada podrá plasmarse sin la corresponsabilidad entre el gobierno, las entidades financieras y el sector productivo, los trabajadores y la población. Ecuador merece esta responsabilidad compartida. Ecuador requiere multiplicar la producción y el empleo. Por mi parte, me comprometo a entregar en el año 2021 un país con mejores resultados en los ámbitos interno y externo. ¿Qué le parece Mauricio Catani? Bueno, sin duda es un gran anuncio. Es un gran anuncio y ese es el camino por el que quisiéramos que todos vayamos en este gobierno. ¿Quiénes pueden impedir que sigamos ese camino? Sí, en economía, Gonzalo, que yo le pregunté, sí. ¿Quiénes pueden impedir que sigamos ese camino? ¿Los mismos empresarios o los coidearios del Congreso? Yo creo que dentro del gobierno y dentro de las instituciones afines están los principales escollos que hay que vencer para lograr... En el mismo partido de gobierno, en el mismo partido, en los ministerios, en todas las instituciones que manejan la política económica y que hacen que las cosas pasen día a día. Ahí es donde hay que trabajar. Ahí hay un reto muy grande. En economía se pueden hacer las cosas. El supervisor de revisión de tareas se va a quedar por un largo trecho aquí en el Ecuador. Verá, yo le puedo contar algunas anécdotas. Este inspector va a estar complicado para Lenín. Yo le puedo contar algunas anécdotas que refuerzan lo que estoy diciendo, ¿sí? Para ponerle solo un ejemplo pequeñito, ¿sí? Hay damnificados del terremoto que un año y pico después del terremoto siguen viviendo en carpas. Sí, y hay proyectos que estaban en camino para darles la vivienda a esta gente, sí, que se quedaron en carpetas porque ciertos burócratas en Quito y en las ciudades afectadas no dieron paso a la aprobación de estos proyectos. No podemos ser tan indolentes, Gonzalo. No podemos ser tan indolentes. No puede ser que un burócrata sentado en su escritorio muy cómodamente decida ¿qué tanto tiempo más una familia va a vivir debajo de un plástico? ¿Sí? Esas cosas son las cosas que no pueden seguir pasando. Ahora, le decía, en economía, las cosas se pueden hacer virtuosamente o perversamente. ¿Sí? Lo que llamamos los círculos virtuosos y los círculos perversos. Perversos entendiéndose aquellas decisiones que causan más daño que beneficio, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo lo que veo del discurso del presidente Moreno es que aparentemente en este nuevo periodo quiere hacer las cosas de manera virtuosa. En el periodo anterior, si queríamos defender la dolarización, había dos maneras de hacerlo, ¿sí? O atraer la inversión extranjera para que entre en dólares, o castigar la salida. Lastimosamente se fue por el lado perverso, que fue castigar la salida y no incentivar la entrada, ¿no es cierto? En el tema de las exportaciones que estábamos hablando, de la misma manera, una forma de atraer dólares al país es incentivar las exportaciones. Correcto. Pues no, se fueron por el lado perverso, que era castigar a las importaciones. Yeah. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo veo que, por lo menos en el discurso que estamos escuchando, ¿sí? Quiere irse por el lado virtuoso de las decisiones. Y ojalá sea así. Eso es lo que nosotros esperamos, eso es lo que nosotros anhelamos, porque este país lo que necesita es ponerse a trabajar. Punto. Eso es lo que todos queremos.
El señor ex vicepresidente de la República, Alberto Dají, ha intervenido ante los colegas de Teleamazonas esta misma mañana en vivo y en directo. Bueno, dice lo mismo. Dice el ex vicepresidente que el nuevo gobierno debe tener 4 objetivos en materia económica. Proteger la dolarización, fue el primero en decirlo. Lo va a proteger, señor Dají. Estabilidad del sistema financiero. El sistema financiero está estable. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Está estable. Y que la recesión sea lo más corta. Seguramente a esta recesión que se ha producido por falta de ganas de confluir a una acción mancomunada con el sector productivo, es que estamos hablando de una recesión. Y Dají se da cuenta y dice, no, pues esto tiene que terminar. La pregunta es, ingeniero Gustavo Pinto, ¿cómo el señor presidente Moreno debería, a través de qué acciones, declarar el corte definitivo de la acción recesiva, de la inacción recesiva del aparato productivo, de los negocios internacionales, de todo lo que hace el Ecuador? Tenga la bondad. Yo creo que en el discurso de posesión, el presidente Moreno dio varias señales de optimismo, varias ideas, ¿no? Y ahora tiene que aprovechar este momento, llamémoslo así, de los 100 días, ojalá fueran menos, de mostrar acciones concretas. ¿Cuáles podrían ser las acciones concretas? Por ejemplo, concretas? Dice que va a consultar con todo el mundo, en un proceso de diálogo. Eso es excelente, eso es muy bueno, siempre y cuando sea un diálogo institucionalizado, un diálogo que dé resultados prontos y verdaderos. El sentarse a conversar con todo el mundo no se llama diálogo, se llama pasar el tiempo. Diálogo tiene que ser, con mucha gente. O sea, muy ¿usted no cree en el Consejo Consultivo? Sí creo mucho en el diálogo y lo promuevo, pero un diálogo que dé resultados nacionales. Si conversa con el uno, con el otro, cada grupito va a tratar de sacar la ventaja particular y no mirar la ventaja general. Hablamos de recesión, entre todos tenemos que vencer la recesión. La recesión es económica. Si se ve el cuadro que se publicó la semana pasada de los índices de crecimiento de los diferentes países, estamos en el penúltimo puesto. Solo Venezuela va a decrecer más que nosotros. El Ecuador va a decrecer este año. Eso también no es culpa de los empresarios. De todos. Es del país. No, es del uno y del otro. ¿De qué manera más pueden garantizarse esa inversión? Digamos, ¿qué más le exigen al aparato estatal, a la institucionalidad ecuatoriana para que traigan la plata? Como sabía decir el expresidente Correa, traigan el dinero. Que dejen en paz, déjenme trabajar, no me esté atacando por todos lados, no me esté mirando como empresario, no esté mirando al empresario privado como la única fuente de recursos, que no me vea como el cajero automático de la economía. O sea que sí hay, para decirlo en términos otavaleños, fuera del país, de propiedad de los empresarios ecuatorianos, para decirlo como decíamos en Otavalo, hasta plata. Hasta plata hay afuera, sin duda, nacional y extranjera, y hay que hacerle atractivo que venga. ¿Cómo es atractivo? Que le dé seguridad política, seguridad económica y seguridad jurídica. O sea, que sea comparable con los países vecinos para atraer. A Ecuador no han llegado ni 700 millones de dólares del año pasado, este año seguramente llegarán menos, y mientras en Colombia y en Perú superan los 10.000 millones de dólares anuales, y están preocupados porque ha llegado poco. Acá con 4 o 5 mil millones estaríamos pero fascinados, ¿no es cierto? Diálogo. Dice que va a conversar con todos. Fantástico, estoy seguro que todos los empresarios estamos listos a ir al diálogo. Y eso puede marcar una diferencia importante con el gobierno anterior. Recuerde usted que en los primeros 2 años de gobierno
el presidente eliminó a los representantes del sector privado de todas las entidades públicas. Y entonces, si ahora dice, vamos a dialogar con todos, a ver, veamos si es que de verdad se puede volver a esas entidades públicas en donde había representación legal, ¿no? Y en donde ahí se hacía el diálogo. Nunca tuvimos los representantes privados mayoría ni capacidad de imponer, pero sí de diálogo. Ahí está el diálogo institucionalizado. Entonces, mientras sea solo conversar, o ir a uno o ir al otro, para tomar la decisión final por el lado estatal, ese diálogo no produce mayor cosa. Lo último, señor ingeniero Mauricio Catani, necesitamos de parte de los organismos internacionales también apoyos. Y no pueden ser sino apoyos económicos. Necesitamos crédito. Necesitamos crédito a tasas de interés compatibles con el objetivo de ese dinero. ¿Cuál es el objetivo de ese dinero? Que ustedes construyan las casas que le ha comprometido al país pobre el señor presidente Moreno, para que haya mano de obra. Es un efecto multiplicador el de ustedes increíble, pero increíble, ¿no es cierto? Es el más multiplicador de todos para hacer real el asunto. Pero lo que yo quería es preguntar si el señor presidente Lenín Moreno retorna, como ya lo dijo, al Banco Mundial, puede retornar a cualquier otra organización financiera del planeta. ¿Le dejarán en el Congreso? ¿Le dejarán estos señores introducidos en el gabinete? Peligrosamente introducidos en el gabinete. ¿Por qué? Yo digo peligrosamente por dos cosas. Porque están mal enseñados. Segundo, porque estos sectores o estas secretarías de Estado pueden convertirse en zancadillas para las buenas intenciones de cambiar del modelo productivo hacia uno que genere empleo, que genere trabajo, progreso, que se pueda hacer bajo corrientes de mucho cuidado con el medio ambiente, una corriente minera muy significativa, una ola de inversiones mineras, pero todo como queremos racionalmente el resto de ecuatorianos, ¿no es cierto? No que arrasen con el país, pero que no sabemos ni qué tenemos en nuestras montañas, especialmente amazónicas, precisamente porque nadie ha permitido que metan una pala en esas montañas. Entonces, el señor presidente Lenín Moreno, al haber tocado ya las puertas del Banco Mundial y haber recibido magníficas respuestas y augurios de cooperación, ¿eso está súper bien para usted, ingeniero? Definitivamente es un cambio radical en la política en ese sentido, ¿no es cierto? Ojalá que con estos acercamientos al Banco Mundial el Ecuador pueda reestructurar el componente de deuda que se ha adquirido en estos últimos 10 años a tasas realmente onerosísimas para el Estado, ¿no es cierto? Todos estos créditos chinos, todo este tipo de créditos que se han... O de los que se robaron algunos dineros que han retornado y se han depositado en ciertas financieras en Nueva York. Y de ahí está, ¿quién sabe? No quiero decir nada más. El hecho cierto es que es una muy buena señal, es una muy buena oportunidad el que estos organismos multilaterales pues abran las puertas al Ecuador, ¿no es cierto? Porque ellos también se basan mucho en confianza. Entonces el hecho de que haya una intención por lo menos de abrir las puertas al Ecuador también va en ese sentido. Ahora, para mí el reto más grande que tiene... Feliz le interrumpo. Sí. Feliz Michael Fitzpatrick, que estuvo aquí. Él es nada más ni nada menos que subsecretario de Comercio Exterior de la Unión Americana de los Estados Unidos. Dice, estamos listos. El presidente Trump, y no nos alegra por lo que piense el Trump, sino por lo que esto significa.
pero este presidente ha dicho claramente que prefiere tener acuerdos bilaterales en términos comerciales, Estos créditos bilaterales no son tan patrióticos que digamos. Y este señor Trump cree solamente en los Estados Unidos, no cree en nadie más. Pero habrá que tener el tino necesario. Veamos cómo le ha ido al señor presidente electo, al señor presidente actuante, ya nuestro presidente Lenín Moreno, en el Banco Mundial. Lo que usted llama deuda, nosotros lo llamamos financiamiento. Hemos iniciado ya los acercamientos con el Banco Mundial. Es una excelente fuente de financiamiento. Sabemos perfectamente que las condiciones de las que tenía hace 10, 15 o 20 años son completamente distintas, que ahora esos créditos son más accesibles y más asequibles y sin duda alguna vamos a llegar también con ellos a algún acuerdo. Seguiremos, vuelvo a recalcar, siendo austeros con nuestro gasto, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, dejaremos de servir al pueblo ecuatoriano como lo hemos planteado en nuestro programa Toda una Vida y la Gran Minga Agropecuaria. El Fitzpatrick, este alto funcionario norteamericano, dice que le ve con optimismo a la administración de Lenín Moreno. Este gobierno, aquí está, ayer salió en todos los periódicos del mundo. Vemos con optimismo al gobierno de Lenín Moreno. Y el señor Moreno no debe quedarse allí. Debe buscarle también al coño de Putin que contribuya, que colabore también con alguna iniciativa. Y si no es Putin, que sea los europeos, que ahora van a defenderse solos, según dijo la primera ministra de Alemania. ¿De Alemania ahora? Sí, de Alemania. La Merkel dijo, ya no creemos en Estados Unidos, ya no creemos en los grandes. El mercado común europeo se va a defender solo. Ahí nosotros entramos, pero para hacer goles, ingeniero. Sin duda hay que tocar la mayor cantidad de puertas. En la situación como quedó el país después de los 10 años del último gobierno, hay que tocar todas las puertas y ver todas las posibilidades y ojalá se pueda hacer pues como una canasta, un pool de financiamiento que ayude a reducir la carga de intereses que se adquirieron, como decía anteriormente. Ahora, sin duda hay muchísimos retos para el nuevo gobierno, sí, y retos grandes, ya cuantificamos algunos en el caso de la vivienda, pero tal vez el reto más grande que tiene este gobierno que empieza y el que tendrá el efecto multiplicador más grande para la economía del Ecuador, yo pienso que es que este gobierno tiene que crear las situaciones y las posibilidades para que todos los ecuatorianos tengamos todos los días 16 millones de sueños, todos los días tengamos 16 millones de anhelos y todos los días tengamos las ganas de levantarnos a trabajar y no esperar a fin de mes para recibir un bono, recibir una dádiva, sino que el motor más grande que hay en cualquier economía, en cualquier sociedad, son los sueños y los anhelos de la gente. Durante 10 años hemos perdido algunos o los hemos dejado relegados a nuestros sueños y a nuestros anhelos, y es hora de recuperar eso, y eso es lo que va a levantar al Ecuador, Gonzalo. Ojalá esta partecita de su discurso le den cuenta los compañeros que trabajan, los comunicadores que trabajan para el régimen. Denle esta partecita, porque esa es la materia prima que necesita usted, presidente Lenín Moreno. Estamos dispuestos a ayudarle en todo sentido en este combate a la pobreza, en el emprendimiento, en el trabajo, en las nuevas ideas. Usted nos invitó incluso a que nos riamos, a que seamos cachistas, que retomemos nuestra condición, ¿no? Que andemos no con ceño fruncido, que andemos con alegría, con optimismo. Y eso es lo que esperamos hacer y depende de usted, señor presidente Lenín Moreno. Bueno,
No vayan a interpretar como cepillón ni cosa por el estilo, porque las cosas aquí se dicen y eso le comprometo a la ciudadanía. Lo que esté mal, lo diremos con la valentía de siempre. Y espero que el señor presidente, no es que le estoy pidiendo permiso, sino que tenga la bondad de aceptar verdades totales, no verdades a medias, ni cepillajes. Nadie estamos para cepillar a nadie. Queremos es ayudar. Y el ambiente social es el que tiene que cambiar. No sé qué opine Gustavo. El ambiente social. Sin duda, hay que, vuelvo a decir, el presidente Moreno tiene la gran oportunidad de en poco tiempo dar muy buenas señales con acción. En lo que él se ha comprometido y que es lo correcto, en la dolarización, en las inversiones privadas, en el diálogo, en la participación del sector privado, en la reestructuración de la economía del país, en rehacer las deudas, en transparentar y en permitir que se haga fiscalización. Ahí tiene 5 o 6 áreas políticas en las que si da buenas señales, si se puede medir resultados prontos, va a tener resultados de inversión, de trabajo, de empleo rápidamente, y después se podrá entrar a los detalles, como por ejemplo el código de trabajo. Es indispensable revisarlo para poder generar más empleo. El código de trabajo como está hoy día ahuyenta a generar empleo y permite ciertas irregularidades que hacen daño en el corto plazo. Entonces, hay esas otras cosas que hay que ajustar. Realmente eliminar las salvaguardias. Estamos a 3 días de que eso suceda. Vamos a ver si efectivamente se lo hace. Va a bajar el IVA también el día miércoles. Vamos a ver si eso se sostiene. Claro. Tiene excelentes oportunidades ya y coyunturas sobre la mesa en esta semana que tiene para demostrar que realmente lo que está diciendo es lo que va a hacer. Estamos en el mejor tiempo de exportaciones de atún, de camarón. Estamos en el mejor tiempo de exportaciones y ventas de banano. Nos dicen las agencias internacionales de noticias, nos ubican muy bien en flores. En fin, si exportamos más, vamos a tener más divisas para sostener, pero tenemos una economía muy complicada desde otro. Pero bueno, así es la lucha, señoras y señores. En breves instantes el tema de las redes sociales, en breves instantes también estaremos hablando del tema petrolero, Esta modalidad que el señor presidente Moreno debe suspender, porque se conoce, ¿no?, que el señor vicepresidente quería seguir manejando el área petrolera. El señor presidente le ha dicho, no, hasta ahí no, déjame a mí, yo voy a... Especialmente por esto que inventaron. Ustedes se acuerdan lo del giro específico del negocio. Ahí, con esa institución que ellos crearon, ya van a ver lo que ocurrió. Para ello hemos invitado a Pareja Cucalón y hemos invitado también a Luis Calero. Porque aquí solamente buscamos la verdad. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.